sed bienvenidos a este vídeo. Aquí se le responderá a Gun Seiren respecto a su idea de que la izquierda y derecha se complementan. En este caso, pueden ver el vídeo en cuestión, aunque solo el fragmento en donde habla en concreto de este tema sería lo esencial para lo que diré. Cabe aclarar que solo responderé a eso en particular y nada más. Porque fuera de ese grave error de comprensión sobre el espectro político, no tengo demasiados desacuerdos, es decir, respecto a Alienada hace mucho que dejé de ver su canal, hace como unos 2 o 3 años, ya que progresivamente fui tolerando menos que tratase mal a los opositores. A Astro Recargado no lo conozco, pero si no tiene nada de valor que aportar a un debate, pues no me llama la atención, y si resulta ser lo mismo que Alienada en contenido y formas, tampoco. Esos aspectos quedan absolutamente marginados, no solo de este vídeo, sino de todo lo político que pueda llegar a hablar. Me es insulso, que distrae de las verdaderas cuestiones y bastante más. Ahora bien, seguramente la persona que llegó hasta aquí se esté haciendo una pregunta. Responderé a la perspectiva de Gun desde una forma izquierdista o derechista. De antemano, iré desglosando por qué usar los términos de esa forma es incorrecto, pero de momento, al espectador le servirá saber que pertenezco al paleolibertarismo, un libertarismo de tintes anarquistas y con ideales conservadores. Seguramente esto no lo comprendas porque muy posiblemente, si llegaste del vídeo de Gun, estos términos no los conozcas, pero ya iré explicando todo. También he de recalcar que este vídeo será denso en lo que respecta a contenido, pues para poder responder de la forma más apropiada, el por qué no es cierto que la izquierda y la derecha se complementan, es necesario que ahonde en todas sus diferencias más importantes. No habrá ni menciones de la película woke entre comillas, ni series, ni videojuegos, ni nada por el estilo relacionado al entretenimiento. Eso, de este vídeo, queda marginado. Solo haré algunas menciones a eso para intentar armar el engranaje del pensamiento de Gun. Antes de empezar a responder lo que dice Gun, no podemos hacerlo sin entender e intentar con cuidado qué es lo que quiere decir, pues por definición, ningún debate es productivo si no se intenta comprender el pensamiento del contrincante, absteniéndose de prejuicios y sesgos. No obstante, esto aquí me es un poco complicado por momentos, porque muchas veces habla de una forma demasiado general, es decir, cuando Gun habla de que tanto la izquierda y derecha dan propuestas que son perjudiciales, no da un ejemplo, el por qué, ni nada. Ante todo, en vista a todo, concluye que el pensamiento de Gun, esforzándome por dar la mejor interpretación, remite así. Gun reconoce, o al menos, así parece serlo, la complejidad que tienen los términos izquierda y derecha a los que remite, en el espectro social, económico, etc. Como tal, remarca y hace énfasis en el conflicto poco saludable y potencialmente patológico que hay entre ambos bandos. La izquierda es igualitarista, pro Estado para lograr dicha igualdad y promotores del cambio, desentendiéndose del origen étnico, sexualidad, edad y un largo, etc. Mientras que el conservador, según Gun, se remite a un tradicionalista, que aboga por la honra del pasado, por la reducción del Estado y basado en el punto de vista de las innumerables tradicionales y normas que a lo largo de la historia. La conclusión de Gun sobre ambos bandos, es que ni hay ni buenos ni malos en esta historia, lo cual, es un axioma bastante acertado, pues remitir la lucha de buenos y malos es algo infantil. El enfoque que propone Gun, es que la necesidad o inocuidad de políticas conservadoras o progresistas, deben ser abordadas de forma que se tenga en cuenta el contexto, es decir, ver en qué cosas y momentos el conservadurismo o derecha, puede ayudar en este momento concreto, y lo mismo con la izquierda. De forma resumida, Gun propone un enfoque ecléctico que tome en cuenta todos estos enfoques, para alcanzar una mayor justicia social, equidad entre otras cosas que siendo totalmente partidario de un bando, se vuelven imposibles. A su vez, Gun añade que la diversidad de posturas en el espectro, son lo que nos permiten tener una sociedad democrática y participativa, en la cual, los habitantes de ese territorio, pueden de este modo, apoyar las distintas propuestas para conseguir el mejor bienestar para todos. Pues, si partimos de la base que ni un bando es bueno o malo y que a su vez, es su coexistencia y fragmentación la que permite una sociedad demócrata, carecería de sentido siguiendo estas premisas, considerar que un bando es bueno es el bueno de la historia y otro el malo, ya que ambos son capaces de corromperse y caer en la más profunda perversión, perjudicando a la sociedad de formas inenarrables, en vez de beneficiarla. A su vez, resalta que hay que buscar un equilibrio, dado que la competencia entre ambos bandos, es no solo lo que permite la democracia, sino que esta funcione adecuadamente, abogando por el punto medio entre conservar y cambiar, pues como se suele decir, la solución muchas veces está en el punto medio.
Ya con el pensamiento de Gunn desglosado, podemos concluir que su enfoque es bastante entendible en muchos aspectos, dado que es normal que al ver el constante conflicto patológico entre los bandos políticos, sea complicado decantarse por uno u otro por completo, sobre todo si partimos del axioma que la solución muchas veces suele estar en el punto medio. Ante esto, el resto del vídeo al ser respuestas a Alienada y Astro Recargado, aquí podemos desglosar otras cosas interesantes y bastante factibles, tales como la salud mental, destacando el sobreanálisis, en donde la menor similitud con un concepto X, se lo toma como una declaración intencional de un concepto Y. Por ejemplo, hablar de la familia tradicional en el comercial de McDonald's, cuando si aplicamos la navaja de Occam, en donde no se multiplican los entes sin necesidad, siendo que si una explicación con menos conceptos, explica con mayor o igual precisión un fenómeno, entonces, nos decantamos por ella. Siguiendo este principio lógico, carecería de sentido decir que Spider-Gwen es trans o sobre el comercial presuntamente conservador y tradicionalista de McDonald's o sobre la supuesta no binaridad de Deltarune o Undertale, donde pese a que Toby Fox ha denotado cierto apoyo a lo LGBT, el fin era más simple, simplemente hacer un lienzo en blanco donde proyectar al jugador, como es bastante común en los juegos que ocupan un avatar. En vista de esto, comenzaría a desglosar quirúrgicamente el porqué. La idea de que la izquierda y derecha se complementan es algo que no solo no comparto, sino que sostengo firmemente que es un error. Es que noto bastante que usa términos de forma muy poco precisa, es decir, usa el término progresista y conservador de forma muy poco útil y amplia. En este sentido, usa estos dos términos de forma binaria. El progresista busca el cambio y la igualdad, mientras que el conservador, solo conservar. Esto es poco recomendable, aparte de que engloba a todo un espectro de conservador y progresista, como si eres progresista, eres de izquierda, estatista, etc. Mientras si eres conservador, eres antiestado, librecambista y tradicionalista. Esto es en muchos sentidos una sobresimplificación al extremo, pues, es reducir el espectro político a un nivel unidimensional, cuando la más apropiada y mínima, es un modelo tridimensional. Ya que si partimos de ese modelo unidimensional, nos llevaría a conclusiones muy erradas. En este caso, podemos mencionar a los socioliberales, encabezados como sus autores como John Stuart Mill, Jeremy Bentham y el más extremista, Thomas Paine de la Revolución Francesa. A su vez, el progresismo no necesariamente aboga por intervención del Estado. De hecho, hay varios progresistas que ven al Estado de forma negativa, al ser este el monopolio de la violencia, definición acuñada por el sociólogo Max Weber. Entre ellos, podemos encontrar a los agoristas, encabezados como autor de esto a Samuel Edward Conkin III, quien veía que para acabar con el Estado, se debía recurrir a la contraeconomía y al mercado negro. Y esto solo es progresismo si hablamos de la tradición liberal, pero podemos encontrar ejemplos de socialistas o comunistas que veían el Estado de la misma manera, entre ellos Mikhail Bakunin, quien consideraba a Marx un genio y en esencia compartía su ideología, pero él afirmó despreciar el comunismo, porque era imponer desde la fuerza los ideales de la igualdad, que el Estado debía ser abolido por su inmoralidad y es más, el propio Bakunin dijo que el comunismo de ser llevado a la práctica, se volvería el régimen tiránico más déspota de la historia. Bakunin falleció antes de la creación de la Unión Soviética, por lo que nunca pudo ver con sus ojos que su predicción resultaría ser mucho más cierta de lo que, incluso, él llegó a imaginar. Y no solo podemos quedarnos ahí. A su vez, podemos también mencionar a Pierre-Joseph Proudhon, que fue el primer pensador en autodenominarse anarquista. Claro, no fue el primero, ese título le corresponde a Josiah Warren, pero él, inclusive, abogó por mezclas entre ideas socialistas y de libre mercado en un marco de anarquía, es decir, si seguimos el precepto de Gunn aquí, Proudhon sería el que mejor sigue el ideal que se debe alcanzar, al mezclar elementos socialistas y librecambistas. Notan porque la forma en que se usan estos términos en su vídeo no es buena. Que cabe recalcar, que el movimiento intelectual mutualista anarquista se extinguió hace bastantes años, sino que libertarios fueron los que más rescataron los restos de este movimiento actualmente ya extinto, que Gunn abogue por un enfoque ecléctico desconociendo a pensadores como Proudhon, que hicieron un esfuerzo intelectual por tratar de llevar a la práctica este enfoque, aunque no con el afán de hacerlo en aras de un punto medio, pues siento que desacredita en buena parte los comentarios que pueda hacer Gunn sobre esto. Pero seguro se preguntarán, ¿qué entiendo yo por progresista y por conservador exactamente si ya se deja ver que ni por asomo comparto el concepto de Gunn en esto?
Algunos se preguntarán que debía explicar esto al principio, pero lo quise dejar aquí para fomentar su curiosidad. Primero, cabe aclarar que estos términos han sido bastante ambiguos por mucho tiempo. Yo me retrotraigo a las definiciones que usa el gentilhombre, porque me parecen las más precisas, las que tienen más coherencia interna, etc. Cabe recalcar que como sigo su concepto, no veo y no creo que haya que ver al conservadurismo y al progresismo como ideologías políticas sistematizadas, sino como actitudes y o modelos mentales, con los que analizamos la realidad social. Esto verán porque es mejor de este modo y se sorprenderán el cómo estas definiciones abarcan muy bien ambos espectros. Pueden ir a ver el vídeo del gentilhombre al respecto si quieren escuchar su explicación. Si no les apetece, pues se los explicaré yo aquí. El conservador es aquel que tiende a ver la realidad social de una manera esencialista y teleológica, mientras que por otro lado, el progresista tiende a ver la realidad social de una manera constructivista y existencialista. Empecemos con el conservador. ¿A qué nos referimos con esencialismo? Una esencia es aquello que tiene un ser, que lo distingue de todo lo demás. ¿A qué nos referimos con la teleología o como lo llamó Aristóteles, el creador de este concepto, telos? En que las cosas tienen una finalidad inherente a su naturaleza. Un videojuego sirve para jugar, la comida, para ser comida. Ahora bien, ¿cómo se extrapola esto a la realidad social? Pues bueno, para ello, hay que remitirnos al concepto de ley natural y orden natural. No confundir esto con una falacia de apelación a lo natural. No se refiere a que algo es bueno porque es natural. En todo caso, si se piensa acusar al conservadurismo y al naturalismo en general, lo correcto sería usar la crítica más razonable de George Edward Moore sobre la falacia naturalista, que suena parecido, pero no es lo mismo. Si partimos de la base del conservador, al asumir la existencia de una ley u orden natural cognoscible por la razón, la tradición o la revelación, esto fue enunciado por Sócrates, quien dijo así: si para actuar rectamente se debe conocer lo recto, es evidente que existe un orden moral trascendente cognoscible por la razón. Eso sí, Sócrates no fue el primero en hablar de un orden y ley moral eterna. El concepto de ley natural más antiguo del que se tiene registro, fue otorgado por Heráclito de Éfeso. Al llegar a esto, el orden natural puede remitirse al concepto de que el orden natural apela a la naturaleza de las cosas, pero en el sentido de que lo natural es bueno porque sí, sino a la tendencia natural de cada ser de acuerdo con su esencia y finalidad. La ley natural, que es fundamento del orden social, siendo el orden moral, esto se relaciona mucho con el derecho natural o el iusnaturalismo, que se remite a que los derechos no son creados por el humano, sino que son derechos que le son propios al humano por su naturaleza. Es decir, leyes morales que están por encima de cualquier ley humana. La ley natural fue bastante abordada por los estoicos como Cicerón, Séneca, etc. y mucho por los escolásticos de la Edad Media, tales como Santo Tomás. La ley natural puede derivarse de la ley eterna, que es el proyecto en la mente de Dios para su creación. Si bien esta ley no puede ser contraria a la razón, no podemos conocerla. Esta materialización de esta ley en su creación, se define como ley natural, que todos podemos descubrir por medio de la razón. Por nuestra razón, podemos conocer la ley natural y aplicarla, independientemente que si creemos o no en Dios, pues pese a ser conceptos que nacieron y fueron gestados en buena parte por los escolásticos, ya la ley natural era anterior a la Edad Media, como con los griegos. En fin, la ley humana va a legislar en torno a la ley natural y toda ley que se haga destructora de esa ley superior es nula e inválida. A su vez, la ley humana no pretende legislar todos los aspectos de la ley natural. Santo Tomás dijo al respecto: no se pretende legislar con la ley humana a todos los vicios, de los que se abstiene el ser humano virtuoso, pues como tal, la ley debe ser capaz de ser seguida por aquellos que no son perfectos en la virtud. Por ende, la ley humana solo pretende legislar en pos del bien común y castigar los crímenes graves, nada más. Quedando ya claro el concepto de conservador, podemos resumirlo en que ellos enfatizan en el deber, la virtud y la naturaleza humana. Como podemos ver, es lógico, si consideramos que hay un orden natural y una naturaleza humana, es deber respetar esa realidad. Ante esto, se suele mencionar la reticencia al cambio del conservador. Como tal, más que nada es prudente. El cambio jamás puede atentar contra el orden de la naturaleza de las cosas. Los cambios, saben muy bien que son parte de la naturaleza. Más allá de que haya cosas que cambien, hay elementos que varian y otros que permanecen. Más allá de todo cambio, hay realidad permanentes, la esencia o naturaleza de toda cosa o ser. Y esto sirve de brújula para saber qué cambio es bueno o malo. Podemos ejemplificar esto con el clásico tema de la familia tradicional. Un conservador podría decir algo así: si partimos de que la familia tiene una esencia y una finalidad,
La familia es expresión primera y fundamental de la naturaleza social del hombre. Nace de la unión libremente contraída entre un hombre y una mujer para construir un proyecto que le es común a ambos, transmitir la vida y educar a la prole. Esta es la familia, natural y verdadera, superior a otros modelos de supuestas familias. Si partimos de esta base, podríamos hablar, por ejemplo, de la sexualidad según los conservadores, que es muy controversial. Si partimos de la premisa de que la sexualidad tiene una esencia y una finalidad, es decir, que existen formas de vivir la sexualidad de mejor manera, es decir, de manera virtuosa. Y en caso que compartas, ¿podemos decir que hay actos y tendencias sexuales desordenadas y anormales? Tarea para la casa. Y de paso, podemos adelantar la posible respuesta de un progresista. La familia es una construcción social e histórica que está desprovista de una esencia y una finalidad inherente a ella. Es más, puedo afirmar que la sola idea de una familia natural es una invención que responde a una dinámica de poder y de interés. Más que familia natural, deberíamos llamarlo familia impuesta. Ante esto, el progresista es aquel que ve la realidad social de una manera constructivista y existencialista, niegan la noción de un orden o ley natural, enfatizan en la autonomía del individuo y la autocreación de su proyecto vital. El constructivismo se refiere a ver la realidad como una construcción social, ya sea de forma radical o un poco más moderada. El existencialismo aboga porque el ser humano es una tabula rasa, en donde se rechaza la noción de naturaleza humana, donde es el ser humano quien se autoconstruye desde cero. En esto, podemos hablar del relativismo, que reniega de la noción de que se pueda conseguir una verdad inmutable y eterna, propicia esta mentalidad de la sociedad secularizada de hoy en día, a partir del siglo XX. Con esto, podemos ver el conflicto entre progresistas y conservadores, dado que el conservador extrae un montón de principios, deberes y obligaciones de la realidad, mientras que si partimos del punto de vista de los progresistas, si dicha realidad natural no existe o es relativa a la persona, el conservador es un autoritario que quiere imponer su visión a los demás. Podemos hablar de figuras como Jean-Paul Sartre, que mencionaba que el hombre si empieza por no ser nada, se autoconstruye desde cero, de lo que él desee para sí mismo, es lo que es. ¿Por qué la subjetividad es tan importante la subjetividad para el progresista en este sentido? Porque para él, la subjetividad es libertad, defender esa subjetividad, es defender su dignidad, porque sin esa subjetividad, no hay libertad. Cabe mencionar, que Simone de Beauvoir, que era la cara del feminismo de hoy en día, era la pareja de Sartre, aparte de existencialista. Podríamos hablar de una discusión ya típica y vieja del feminismo: ¿la mujer tiene una esencia y una finalidad? Si somos continuistas con las premisas del existencialismo, la respuesta por axioma sería un no rotundo, pues la mujer no nace, sino se hace, se suele decir popularmente. ¿Notan aquí las similitudes entre esta definición y el movimiento LGBTI feminista? Con esto, podemos afirmar de forma taxativa, que carecería de sentido un enfoque ecléctico, pues estos enfoques son mutuamente excluyentes en muchos sentidos. Para el progresista, los conservadores somos autoritarios y amenazas para su libertad, mientras que para el conservador, el progresista es un necio y una moral. Sin embargo, también está el pragmatismo, que es un enfoque de punto medio entre estas dos posturas, aceptando la realidad del conservador de que la realidad tiene cosas universales, objetivas e inmutables, y lo mismo con el progresista. Sin embargo, cabe hacer un matiz: que en una determinada postura, no se encontrará, por así decirlo, con un enfoque pragmático en este sentido, sino que dependiendo el pragmático, en temas tales como el aborto, puede elegir entre la postura conservadora, como la tenemos nosotros, o por la postura progresista. Sin embargo, como dije, este punto medio solo se aplica a nivel general, pero en lo que respecta a establecer un punto medio estricto en estos temas, es imposible. En el aborto o eres conservador o eres progresista en esa postura en concreto, podrás ser cualquiera de las dos cosas en otra postura, pero nunca ambas al mismo tiempo, pues es lo que se conoce en lógica, como principio de tercio excluso. Aparte, cabe recalcar, que un punto medio no es intrínsecamente bueno por el mero hecho de ser considerado un punto medio. Esto ya fue tratado en lógica, que dice que el punto medio no vale nada por sí mismo, puede ser una postura razonable, pero considerarla que es la más válida solo por ser el punto medio, es una falacia y carece de valor alguno. Con estas diferencias desglosadas, podemos concluir que no tiene mucho sentido decir que un punto medio entre conservadores y progresistas es siempre lo mejor. No solo es una falacia, sino que en su mayoría son posturas mutuamente excluyentes.
Ahora bien, ya dejando el paradigma de la realidad social a un lado, podemos ahondar en lo económico. Como suele decir Gunn, los progresistas suelen abogar por un mayor rol del Estado en aras de la igualdad social y justicia social. Esto es aplicable a cualquier movimiento progresista. No obstante, como pudimos ver con anterioridad, debido a la falta de matices aclarados explícitamente en esta concepción de progresista, no podemos diferenciar si habla, por ejemplo, de un socialismo progresista como lo puede ser el caso del luxemburguismo, de un liberalismo progresista como lo es el socioliberalismo o incluso, y esto realmente va a caer mal, que el mismo Hitler y los nacionalsocialistas eran progresistas, porque consideraban que en base a la raza, había derechos particulares que debían respetarse en aras de esa autonomía. Esto se puede dejar en evidencia con las políticas de estado de bienestar que hizo Hitler en Alemania, pretendiendo que los alemanes vivan en un paraíso de servicios públicos, claro, siendo esto propulsado por el expansionismo de Hitler, que pretendía esclavizar a la población que él consideraba inferior para que garantizaran ese paraíso para los alemanes. Si Hitler hubiera sido conservador, él hubiera tenido la intención de fomentar la virtud entre otras cosas y no lo fue. Esto no lo digo para hablar mal del progresismo per se, sino para que quede claro que el progresismo es transversal a la ideología, es decir, uno puede ser progresista siendo de la tradición liberal, de la tradición socialista y marxista o siendo del nacionalsocialismo. Como tal, tampoco me avergüenza que personas de mi misma ideología cometieron atrocidades similares. Los franceses de la Ilustración, que fueron figuras importantes del liberalismo, eran progresistas, pero eran sumamente violentos y realmente hicieron atrocidades, pero esto no fue por ser progresistas, sino por tener de referencia al extremismo más fuerte, pudiendo este ser de cualquier ideología, porque el nivel de autoridad y acracia también es un rasgo independiente de la ideología. El dictador y la persona que defiende un régimen autoritario, ya sea de la tradición liberal, está totalmente degenerada en ese caso, la tradición marxista o el nacionalsocialismo. Pues así como el autoritario en una ideología es el más extremista, pero sigue siendo parte de esa ideología. Ya aclarado que el progresismo y conservadurismo no debe ser tenido en cuenta como partes indisociables de izquierda o derecha respectivamente, podemos aclarar otro punto, el económico. La mayoría de personas de izquierda, al menos en Latinoamérica y en buena parte de Estados Unidos, no entran en la categoría de socioliberales, pues no apoyan muchas veces un libre mercado, sino que la postura izquierdista más popular a día de hoy es la socialdemocracia, que defiende una fuerte intervención del Estado en la economía y en la vida de las personas. Primero, es necesario entender antes que otra cosa, porque estas nociones no son compatibles con la de un libre mercado. Seguramente, cualquier persona perspicaz ya habrá notado el punto, de que no se puede hablar de socialdemocracia y libre mercado a su vez, pero que lo ideal sería un punto medio que no regule tanto. Yo respondo, que esto no es así. La escuela económica en la que más se vale la socialdemocracia, para su encaminado práctico, es la keynesiana, es decir, una escuela propuesta por John Maynard Keynes, que aboga por intervenir en el mercado, estimular la demanda agregada, subsidios, entre aquellos, sobre todo, en tiempos de crisis, como lo fue el caso de la Gran Depresión. Ahora bien, cabe recalcar, que lo que hace que esta escuela sea incompatible con sus rivales, la escuela monetarista o escuela de Chicago, proveniente al liberalismo clásico y la escuela austríaca, que aboga por un enfoque más radical. Es que el keynesianismo es positivista, es decir, que aboga porque la economía siga a los mismos métodos que la física y la biología para su estudio, estableciendo normas que deben cumplirse a nivel milimétrico, hacer experimentos continuos, etc. Es decir, el positivismo desacredita toda explicación que no se base en evidencia empírica. Todo lo que no sea considerado evidencia empírica en esa escuela, es desacreditado. En cambio, su contraparte más radical, la escuela austríaca de economía, aboga porque la economía no puede, ni debe, seguir la misma metodología que la física o la química. Las razones son bastantes. Podemos empezar primero, con lo siguiente. En filosofía de la ciencia, se puede dividir las ciencias en fácticas y formales. Las ciencias fácticas estudian objetos reales y usan el método hipotético deductivo y sus juicios son sintéticos, véase la física o la química. En cambio, las ciencias formales estudian objetos de razón, tienen un método axiomático deductivo y sus juicios son analíticos, véase las matemáticas y la lógica, que son ciencias que no son empíricamente verificables, pero eso no las desacredita como ciencias y son perfectamente válidas como cualquier ciencia empírica.
Antes esto, la escuela austríaca engendra su ciencia, con un híbrido entre ciencia fáctica y formal, su objeto de razón, es real, como de la primera, pero su método no es experimental, sino deductivo, como el de las ciencias formales. Con esto de contexto, es muy fácil dilucidar por qué es contra todo uso de razón abogar por un enfoque ecléctico entre ambas formas de ver las cosas, son mutuamente excluyentes, pues por ejemplo, el keynesiano aboga fuertemente por modelos econométricos y matemáticos para el análisis económico, no obstante, el austríaco, si bien valora el uso de estadísticas como elementos para estudiar y describir la historia, sostiene fehacientemente que no sirve para enseñarnos teoría económica. Partamos de lo siguiente, la praxeología es la ciencia de la acción humana, estudia cómo el ser humano emplea distintos medios para su satisfacción. En este sentido, las estadísticas hacen referencia a situación singular, en un tiempo y lugar concretos, con individuos que actúan en función de un incontable número de fenómenos complejos, que no pueden aislarse completamente en una medición. A su vez, los datos carecen de capacidad predictiva, pues las circunstancias y los valores de esas personas de esas circunstancias están en continuo cambio. Con esto, el análisis estadístico queda como una medida muy limitada para ver la acción humana. Por ello, todo argumento que en base única a estadísticas, datos y modelos econométricos, por los economistas austríacos quedan totalmente descartados. Ahora bien, esta visión de las estadísticas ha de sorprender a más de uno. Aquí podríamos concluir lo siguiente y volver al debate epistemológico que se enfrentó la praxeología. ¿Puede una afirmación que no fuese verificada empíricamente ser considerada válida? Pues bueno, hay muchas razones por las que sí es el caso, pues la afirmación de que todo conocimiento debe ser verificado empíricamente, ¿fue verificada empíricamente? ¿Se probó científicamente que toda verdad es científica? ¿O estamos recurriendo a razonamientos que no tienen nada que ver con la experimentación? De ser ese el caso, la afirmación inicial no quedaría invalidada. Es algo evidente, ya que estos debates de la filosofía de la ciencia que se batieron Karl Popper, Thomas Kuhn, Imre Lakatos y Paul Feyerabend, que reducir lo conocimiento a un reduccionismo sobre lo medible, no se sostiene. En este caso, podemos concluir que esto deja en evidencia que el positivismo en el que se amparan los keynesianos, es en el mejor de los casos, un reduccionismo muy fuerte del conocimiento. Como tal, cabe recalcar que sus creadores, entre ellos Auguste Comte, padre de la sociología, y el conde de Saint-Simon, un socialista premarxista, eran pensadores que merecen ser valorados. En cualquier caso, podemos concluir con la argumentación austríaca desde un punto de vista económico de por qué el estado de bienestar siempre está destinado a fracasar. Mises en su obra Socialismo, deja en claro una cosa: donde falta el mercado, no pueden formarse precios y sin formación de precios no hay cálculo económico. La curiosa paradoja, es que al imposibilitar el libre intercambio impide planear. No solo eso, el volumen de la información que debe el órgano director de esos servicios públicos o de intervención a la economía, es tal alta que es imposible que ésta la pueda gestionar. Dicha información, al no haber mercado en ese sentido, no se puede crear. Lo que es peor, dicha información solo puede ser transmitida por medio del sistema de precios. No solo eso, sino que la información de mercado no es declarativa o articulable, sino tácita, es decir, esa información se encuentra dispersa entre todos los individuos de una sociedad, por lo que sin un sistema de precios es intransferible. En este sentido, cualquier regulación o servicio público, siempre será ineficiente, es decir, por ejemplo una escuela pública, ¿cómo sabe cuántos alumnos tiene que recibir? ¿Cómo sabe cuánto tiene que pagarle a los docentes? ¿Qué materias enseñar? Etcétera. ¿Cómo saben todos estos factores si no es mediante un proceso de mercado? No lo saben, no es posible el averiguarlo. A lo sumo, como dijo Rothbard en su libro Poder y Mercado, la única razón por la que estos organismos no colapsan, es porque tiene de referencia a escuelas privadas que se rigen por la lógica de mercado, pero que aún así, esa información sigue siendo insuficiente y sigue habiendo mucha pérdida e ineficiencia. No solo eso, apliquémoslo por ejemplo a la salud. ¿Cómo saben los políticos dónde construir un hospital? ¿De qué tamaño? ¿Qué salario deben tener los médicos? ¿Qué se debe atender ahí? ¿En qué medida? Tomando Milton Friedman, no solo aplica con esto, sino que también podemos tomar en cuenta sus 4 formas de gastar el dinero. La mejor forma de gastar el dinero es gastar nuestro propio dinero en nosotros mismos, y la peor, gastar el dinero de otro, en otro. Esto aplica a todo. Ningún organismo público puede gestionar los gastos de manera eficiente, porque está por definición trabajando a ciegas, por lo que siempre hay desperdicio de recursos.
No solo eso, sino que también, como aclara el pensador Hans Hermann Hoppe, esto daña fuertemente la preferencia temporal de las personas, es decir, para mejorar el bienestar, lo correcto es la inversión en bienes de capital y el ahorro. Al priorizar esta supuesta solidaridad y justicia social, se pondera por sobre todo el corto plazo, en que todos deben tener derecho a esto, se reduce la noción de que siempre hay que planificar en buena medida en el largo plazo. Con esto, queda demostrado que las políticas de bienestar son autodestructivas, pues partamos, si tienes un estado de bienestar grande como el de la socialdemocracia, sé honesto contigo mismo o contigo misma, tú querrías emprender, invertir o cualquier cosa por el estilo siendo el Estado llevándose tanto dinero. ¿No verdad? Entonces, menos gente emprende, aumenta la economía en negro y así un círculo vicioso hasta que se abra la economía o haya un colapso total. Con esto, como diría Hayek, el estado de bienestar es una fatal arrogancia. Con esto creo que he dejado ya entrever muchas de las diferencias que hacen simplemente imposible pretender que ambas posturas son complementarias, no solo la escuela monetarista y austríaca son incompatibles con la keynesiana y la marxista en términos de filosofía de la ciencia, la antropología y ontología del ser humano. Ahora bien, podemos desglosar un punto más, cuando Gunn se refiere a un gobierno democrático, realmente falta demasiado aclarar qué tipo de democracia, porque no cualquier democracia funciona, si tenemos una democracia de estados confederados, sazonándolo con el derecho a la secesión en caso de que el estado, provincia o incluso ciudad quiera hacerlo. Ya que si en cambio tienes un gobierno centralizado y representativo muy entre comillas, lo que haces es que la mayoría de la población quede despolitizada, porque el tiempo para hacer valer su voto es en general de varios años, lo que desincentiva fuertemente la participación política, pues aunque te parezca loco, la realidad es que la democracia representativa se creó como una extensión de la ley de asociación de Ricardo, de delegar a individuos especializados tareas, es decir, que la democracia representativa nació del supuesto que la gente no participe y confíe en los políticos, sobra decir bastante que esto no solo es un precepto que ha fracasado muchas veces, sino que cualquier persona estará de acuerdo en que esa noción es extremadamente peligrosa. Bien, dejando ese tema de lado, cuando Gunn habla sobre la competencia entre distintas ideas en el marco de democracia, podríamos remitirnos a autores como el gran sociólogo liberal, Alexis de Tocqueville, que habló bastante de este tema del conflicto social y el consenso. En este caso, la realidad es que la democracia representativa y centralizada, para colmo cuyos mandatos duren 4 años, queda en una sociedad atomizada. No es el liberalismo lo que genera el atomismo, sino la centralización y socialdemocracia, véase. Mucho se habla de la sociedad y comunidad política, pero si prestas atención, hay demasiada gente que no se interesa en política, pero, ¿cuándo esto se volvió aceptable? Más en una democracia centralizada y presidencialista, en donde la apatía de la población es el mayor veneno que perpetúa desastres, donde la socialdemocracia y los estados de bienestar, irónicamente, despolitizan a la sociedad, estando totalmente a merced del poder estatal por el atomismo. Podemos a su vez hablar de Charles Taylor. En una sociedad en la que la gente termina convirtiéndose en ese tipo de individuos que están, pocos querrán participar activamente en su autogobierno. Preferirán quedarse en casa y gozar de las satisfacciones de la vida privada, mientras que el gobierno proporciona los medios para el logro de estas satisfacciones y los distribuye de modo general. Con ello se abre la puerta al peligro de una forma específicamente moderna de despotismo, a la que Tocqueville llama despotismo. No será una tiranía de terror y presión como las de tiempo pretéritos. El gobierno será suave y paternalista. Puede que mantenga incluso formas democráticas, con elecciones periódicas. Pero en realidad, todo se regirá por un, sobre el que la gente tendrá poco control. Como podemos ver, esta es una realidad innegable. Las únicas formas de combatir esto es el autogobierno local y asociaciones voluntarias, dado que en ese contexto, podrían llegar con mucha más facilidad llegar a consensos, pues hay una gran diferencia entre acuerdo y consenso. Acuerdo, es que cuando ambos no comparten formas de pensar, pero deciden ceder partes de sus intenciones para que el otro acceda. En cambio, en un consenso, la gente no solo lo hace por interés, sino porque genuinamente ambos se sienten lo suficientemente cómodos con la idea, para que eso sea posible. Evidentemente no tiene sentido pretender que formas de pensar antagónicas consensúen, no puedes pretender que un ateo y un creyente tengan consenso sobre la existencia de Dios, por lo que es mejor delegar a esas personas a que lleguen a otras donde el consenso no solo sea genuino, sino más plausible. Es mucho más fácil, por ejemplo, para el ateo consensuar con el agnóstico y al creyente cristiano de Dios, con un judío.
Esto solo se lograría con este federalismo, pues como podemos ver en el día a día, cuántas personas ves que dicen sin temor alguno a avergonzarse que no les interesa la política, pero en cambio, si hay una mala economía o crímenes, reclaman a sus gobernantes cuyas propuestas ni siquiera se molestaron en leer. Más allá de la evidente amoralidad de esos individuos, a su vez, es importante intentar comprenderlos, pues en el estado de bienestar, que casi siempre es centralizado, los despolitiza, haciendo que la tarea del interés en la red pública, pase de ser algo que en teoría, todo ciudadano podía cumplir, a algo reservado para el ciudadano virtuoso o al que simplemente le entretiene. Como podemos ver, dado el análisis ya expuesto por el sociólogo francés, queda claro que este estado de justicia social no termina bien. De hecho, el propio escritor Huxley, en su obra, Un mundo feliz, desarrolla una distopia que tiene varias, por no decir bastantes, de los conceptos que Tocqueville dijo que serían la maldición y la nueva dictadura. Ahora bien, hay un debate que se habló, desde inicios de la Ilustración, teniendo a figuras como Jean-Jacques Rousseau, como el mayor exponente de un igualitarismo radical, arguyendo que la desigualdad, premisa básica de la justicia social, no es natural y que era algo que debía ser combatido y así ser logrado. Ahora bien, podríamos hablar también en que el igualitarismo está íntimamente relacionado con el marxismo, pues como tal, el objetivo final, tanto del así llamado socialismo utópico y socialismo científico, era como tal, lograr la igualdad total, en donde no hubiesen diferencias. Entre los socialistas utópicos que fueron los sucesores espirituales de Rousseau, están Robert Owen, el ya comentado conde Saint-Simon y Charles Fourier. Estos abogaron por ideas muy similares a lo que hoy conocemos por socialdemocracia moderna en varios sentidos, aunque más extrema, siendo Robert Owen un empresario bastante filantrópico que se preocupaba mucho por sus empleados. Este como tal, por medio de su dinero, construyó la colonia New Harmony, siendo este uno de los varios fonasterios que pretendían lograr aquella igualdad. No obstante, fue bastante ineficaz, pues el sistema era tan hiperdiseñado y tan rígida la estructura para cumplir sus objetivos, que el sistema simplemente no funcionó, aunque cabe aclarar, que cosas como la revolución marginalista por parte de Karl Menger todavía no había ocurrido. Aunque economistas como David Ricardo y Adam Smith, ya asentaron muchos de los principios que serían la antesala a dicha revolución. Esto sirve no solo para entender el auge del igualitarismo, propio de la socialdemocracia, sino a su vez, la cuasi divinización del Estado, pues fue el mismo Rousseau quien dijo que el Estado, al estar conformado por el pueblo y las mayorías, eran supuestos que eran totalmente incompatibles con la maldad y la corrupción. De ahí, porque, si bien, obviamente no llegando a extremos tan grandes como los de Rousseau, los progresistas y socialdemócratas confíen tanto en el Estado y consideren que quienes lo vemos con recelo al gran Leviatán, es un recelo sin justificación. Ante esto, podemos recurrir a una de las tesis anarquistas, más contundentes hacia el sistema democrático tradicional, y es que una de las razones por la que los entornos políticos suelen estar tan polarizados, en buena parte y para mal, se debe a la propia noción de Estado, es decir, la política se vuelve una guerra constante entre vencedores y vencidos, es decir, ¿cómo podemos pretender que haya pluralismo y consenso, si constantemente estos bandos están luchando por el poder? Muchas veces, en nuestras muy entrecomilladas democracias latinoamericanas, casi siempre al partido perdedor, aunque haya perdido por un margen pequeño, todos sus votantes son ignorados y forzados a acatar las órdenes del ganador, creyendo así, que solo por ganar las elecciones, tienen derecho a hacer lo que quieran con los disidentes. Aquí muchos dirían cosas como que el gobierno central escucharía las opiniones de todos y las tomaría en cuenta. Primero, ya aclaramos con bastante firmeza que el centralismo nunca es pluralista. Segundo, lamentablemente, esas son solo palabras, pero necesitan ser respaldadas por acciones, pues desglosemos esto. Por ejemplo, si el Estado tuviera el monopolio de la tinta, el Internet y la imprenta, en tu opinión, independientemente de qué gobierno sea, ¿a ti te parecería que ese gobierno defiende la libertad de expresión? Si así fuera, ¿cuál sería el sentido de querer tener bajo su control esos medios de difusión, si no es para, valga la redundancia, controlar? Lo mismo aplica aquí, no puedes abogar por un centralismo, en donde no hay estados confederados reales y una descentralización del poder y al mismo tiempo decir que tomas en cuenta la opinión de todos. Eso, es por definición, demagogia vacua que carece de coherencia entre acciones y palabras.
Del mismo modo, podemos remitirnos a la noción de cómo los derechos humanos son inseparables del derecho de propiedad. Digamos que tú quieres abrir un canal de YouTube, para eso, intentas ahorrar de tu trabajo para comprar el equipo necesario, pero el Estado te cobra impuestos por el que se lleva muy buena parte de tu salario mes a mes, haciendo que lo que podrías haber comprado en 2 o 3 meses máximo, pase a ser 6 o 7, ¿te parecería coherente decir que el Estado defiende la libertad de expresión, mientras te priva al mismo tiempo de los ingresos que te serían útiles para ejercerla? Claro que no, de nuevo, demagogia. Esto, como podemos ver, es simplemente imposible el querer combinarlo con la visión utilitarista propia del progresismo y más aún, el afirmar que lo mejor para la sociedad era un enfoque ecléctico en estas cosas, desconociendo mucho de lo que hable no es un acto de sensatez. Con esto, yo podría preguntarle al espectador, ¿tú consideras que la noción de usar el monopolio de la fuerza para intentar construir una sociedad por medio de los ingresos de otras personas, tú considerarías que ese es un medio aceptable? Recuerda, si consideras que sí, no es solidaridad lo que promueves, sino obediencia, porque cuando haces algo por obligación, de solidario tiene poco y nada. En fin, podría haber ahondado en muchas más cosas en este vídeo, pero quise hacerlo algo accesible de momento. Espero que esto haya dejado en claro porque estoy en profundo desacuerdo con la tesis de Gunn, de que izquierda y derecha se complementan. Pero lo que sí rescato es su buena intención de fomentar el diálogo, el debate y la participación civil, así como, si bien la noción de que izquierda y derecha se complementan es errada, lo que sí es correcto, es que siempre podemos aprender de nuestro opositor. Estas son cosas bastante rescatables de Gunn y reconozco que su intención no era el fomentar una incomprensión de los términos, sino por el contrario, remitirse a lo que Hegel había planteado, tesis, antítesis y síntesis. Por ello, sabed reconocer que la cosmovisión de Gunn posee mensajes bastante valiosos e intenciones igual de valiosas con estos enunciados y quizás, haya habido más cosas de su mensaje que no he podido llegar a comprender, pero he hecho el esfuerzo por hacerlo. Nos vemos y recuerda, conócete a ti mismo.